Muy buenas noches, gracias por acompañarnos otra vez en Debate 22. Hoy vamos a hablar con la escritora Bárbara Anderson acerca de su libro Invisibles. Bárbara, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias, Kimberly. Gracias a ustedes por este espacio. Al contrario, muchas gracias a ti. Antes de entrar de lleno con el libro, cuéntanos qué es lo que buscabas con esta publicación. Lo que buscaba es básicamente generar muchísima empatía hacia las personas con discapacidad en este país. Hice una selección de 24 historias de personas con discapacidad, de mexicanos con discapacidad, que a pesar de todos los avatares que puede haber para cumplir sueños en este país, ellos sí lo lograron, para de alguna manera acercarle a la gente historias comunes de gente no tan reconocida a lo mejor como Frida Kahlo, que es como un referente sobre discapacidad, y de esta manera también entender que la discapacidad está mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. Y muchas veces no la vemos, ¿no? Como título Invisibles, o damos por hecho a estas personas y no nos damos cuenta que todo les cuesta el doble o el triple de trabajo que a los demás. Es impresionante, por eso el título de Invisibles, y tiene un juego, ¿no? No sé si lo pueden mostrar en cámara, pero tiene un juego de invisibles. En realidad son personas que deberían ser muy visibles porque no es un número menor. Hay 20.6 millones de personas con discapacidad en nuestro país. El tema es que por cuestiones culturales, por cuestiones educativas y hasta por discriminación y por sesgos, decidimos no verlos, ¿no? O sea, nos afecta un poco ver a alguien que le cueste caminar o que tenga problemas para oír o que tenga problemas para moverse o que tenga problemas para comunicarse. Entonces muchas veces preferimos no verlos, aunque en realidad sí están. Entonces esta invisibilidad es un poco de la sociedad, no de ellos. Creo que es muy importante verlos porque en la diversidad es donde está la verdadera, el verdadero valor de cualquier país. Y Bárbara, estás hablando de estas 24 personas que son talentosísimas. Cuéntanos para el auditorio una de estas personas para que vayan y compren el libro y lean las otras 24 historias. Bueno, es que esto es como los hijos, ¿no? No puede elegir el que más quiere, pero hay historias increíbles como la historia de Juventino Jiménez, que es el primer indígena mije de Oaxaca que consigue un título universitario. Él tiene ceguera total. A los 6 años llegó a la Ciudad de México sin saber hablar ni siquiera español, aprendió braille, cursó la primaria, la secundaria, la prepa, terminó la universidad. Y esto no es un dato menor porque solamente el 1% de las personas con discapacidad en México termina la universidad, mucho menos si eres indígena. Es el primer indígena con título universitario. Y él no se quedó ahí, él es de la UAM, regresó a la Sierra Oaxaqueña, a la Sierra Miche, y creó una escuela, la primera escuela de indígenas con discapacidad que se encuentra en su pueblo, que tiene además una productora de mezcal, con lo cual el colegio es autosustentable por sí mismo. Juventino creo que es un gran ejemplo de que ni siendo indígena, ni siendo ciego, ni sin saber español, pueden ser barreras que te impidan cumplir con tus sueños. Aunque es muy complicado, ¿no? Y en un país como México, donde todavía vamos en ese caminito, puede ser sumamente difícil. Es muy complicado y es muy complicado desde el punto número uno, que es la escuela. En todos los casos, y ya ojalá lo puedan leer el libro, en todos los casos la escuela ha sido central. La educación es un gran movilizador social y es un gran emparejador, ¿no? de todos. Y en este país solamente el 25% de las personas con discapacidad accede a la escuela. 25%, uno de cada cuatro, Kimberly, es muy poquito. Eso lleva a que, corriendo los años, haya tan poca gente trabajando con alguna discapacidad en alguna empresa y que a veces muchas empresas que quieren contratar a personas con discapacidad no encuentran personal capacitado porque no han pasado por la escuela. Entonces, creo que esto también es un llamado de atención a las políticas públicas para que haya una mayor inclusión educativa en este país. Que a veces no hace falta grandes reformas educativas ni grandes cambios en la SEP, sino hace falta tantita inclusión y tantito sentido común por parte de las escuelas para poder recibir a chicos con diferentes condiciones o diferentes condiciones de vida o discapacidades. A veces pensamos discapacidades y pensamos en algún tipo de complicación física para la movilidad, pero por ejemplo, si hablamos de una persona que nace sorda, esta persona muy difícilmente va a desarrollar el habla. Por tanto, su capacidad de aprender en cualquier sistema escolarizado normal es absolutamente nula. ¿Cuáles son las posibilidades para estas personas para que puedan aprender y puedan entrar en el sistema?
Bueno, yo no diría nulas, al contrario. Hay muchísima tecnología. Afortunadamente la tecnología cada vez es más accesible y cada vez más barata y es un gran democratizador. Hay muchísimas aplicaciones y muchísimos sistemas para comunicarse. Deja tú una persona sorda. Conozco personas con parálisis cerebral ciegas y sordas que van a la escuela y estudian y son universitarios. Las personas sordas tienen la oportunidad de poder aprender con lengua de señas mexicana, tienen la oportunidad también de estudiar con sistemas digitales en pequeñas pantallas que cada vez son más accesibles incluso en el celular. Yo creo que es una cuestión de tener la intención de sí recibirlos. No es complicado. La adaptación de los contenidos puede ser a lo mejor un poco dificultoso al principio para algunas escuelas, para algunos maestros, pero es para nada complicado versus los resultados que trae a mediano plazo. Los padres, por ejemplo, los padres, ¿a dónde deben de acudir cuando no encuentran escuela que reciba a sus hijos? Ni siquiera porque los vayan a discriminar, sino porque no saben cómo educarlos. Es fuertísimo esto porque nos ha pasado a todos. Yo, que soy incluso una persona muy activa, que tengo una organización en pro de los derechos de las personas con discapacidad, me costó muchísimo conseguir escuela. Yo tengo un hijo con parálisis cerebral de 11 años. En estos casos sí creo que hay que denunciar ante la SEP. La gente no está acostumbrada a quejarse porque uno siente que no va a terminar en nada. Pero a medida que levantemos la mano y seamos muy consistentes en denunciar una escuela que no recibe un alumno solamente porque tiene alguna discapacidad, vamos a lograr que las escuelas empiecen a tomar conciencia porque es una obligación constitucional educar a las personas con discapacidad en este país. La educación es para todos, no aplica restricciones a este 16% de niños con discapacidad que viven en este país. Es para todos. Entonces, si yo no accedo a un derecho, tengo que reclamarlo, tengo que denunciar por él. Sí, pero muchas de estas escuelas, a mí me ha tocado verlo de cerca con personas que tienen alguna discapacidad, dicen, es que no sabemos cómo o no tenemos la capacidad para educar a este menor. ¿Qué hacer para que sean cada día más las escuelas que puedan y que tengan la capacidad de recibir a estos pequeños y que no nada más los tengan ahí por una obligación constitucional en la cual no les están enseñando nada? Hay un tema central que es no hay capacitación magisterial, o sea, nos vamos un paso más atrás. En ninguno de los magisterios existe materias que tengan que ver con inclusión de materiales, muy pocas maestras saben dictar o leer braille o lengua de señas mexicanas. Las escuelas de capacitación para educación especial son muy chiquititas, esos famosos CAM, los centros de atención múltiple que comenzaron durante el gobierno de Felipe Calderón, cada vez tienen menos presupuesto, cada vez tienen menos asignaciones. Yo sí creo que tiene que haber una formal inversión por parte del gobierno en capacitación de los maestros. Los maestros tienen que tener las herramientas, y los entiendo, para poder tener en el mismo salón a una persona con discapacidad auditiva, pero también con discapacidad neurodiversa. Puede ser alguien con Asperger o puede ser una persona que usa silla de ruedas. Todos deben convivir en el mismo espacio porque todos debemos convivir en los mismos espacios en todos los lugares, no solamente en la escuela. Pero todo empieza ahí. Si empezamos con la inclusión educativa, eso se multiplica a la inclusión social en otros aspectos, a la inclusión laboral, a la inclusión en temas políticos. Hay muy poca representación de personas con discapacidad en la política en México. En el libro llevamos la historia, por ejemplo, de quien fuera candidata a gobernadora de Zacatecas, de Claudia Anaya, y gracias a ella y gracias a muchas gestiones de colectivos con discapacidad se logró el año pasado en las elecciones intermedias que por una acción colectiva, por una acción positiva, entraran 11 diputados y senadores con discapacidad a las cámaras en México. Esta es la primera vez que ocurre. El año pasado, y este es un dato también interesante, recién empezaron a votar las personas con discapacidad en 2012. El año pasado, 830.000 personas con discapacidad pudieron votar. Hay cada vez más esfuerzos para inclusión, pero creo que todavía necesitamos volver, otra vez Kimberly, al punto número uno que es la escuela. Desde la primaria, desde el kinder hasta la escuela superior. Tiene que haber un seguimiento, un acompañamiento, tiene que haber materiales. Si yo soy una persona con discapacidad visual, la escuela a la que voy tiene que tener una máquina de braille y mi maestra tiene que estar capacitada para poder tomarme examen en braille. O sea, eso que se lleva adelante con una encuesta, muy simplemente, no se está haciendo en este país. Vamos a hacer una pausa, Bárbara, pero ya volvemos con este libro de la escritora Bárbara Anderson, Invisibles.
el bloque pasado, Bárbara, nos comentabas acerca de la importancia de la educación para este sector de la población que tiene algún tipo de discapacidad. ¿Qué pasa ya en el ámbito laboral? Estas personas para poder ingresar a la población económicamente activa, ¿cuáles son las trabas que encuentran? ¿Cuáles son las empresas que verdaderamente los aceptan? Y no solo por un tema de cuotas, porque ese es un problema. Muchas veces se hace para cumplir con una cuota y no necesariamente por el desarrollo de la persona. Es todo un tema porque tiene que ver con el primer bloque que hablamos de educación, ¿no? Sin educación es muy difícil encontrar trabajo, pero hoy por hoy, dentro de la PEA, solamente el 30% de las personas con discapacidad mayores de 16 años tiene empleo, solamente 30%. De ese 30%, la mitad trabaja en el sector informal, con lo cual ganan muy poco dinero. Entonces, generalmente son personas que no se pueden mantener por sí mismas, ¿no? De tener un ingreso que les permita tener independencia económica. Ese es un tema muy grave. Luego está lo que se le conoce como la interseccionalidad. Si eres mujer con discapacidad, tienes muchas menos oportunidades, casi 70% menos oportunidades que un hombre con discapacidad. Y el otro punto importante es que muchas empresas, como bien decías, reciben a personas con discapacidad porque en muchos casos las multinacionales tienen que cumplir con esa cuota. Tenemos un caso que a mí me encanta siempre poner sobre la mesa, que es el caso de Walmart. Durante la pandemia fue muy beneficiosa para muchos empleados con discapacidad porque como tienen que trabajar desde su casa y no trasladarse, eso resuelve muchos problemas de infraestructura en las empresas. El call center de Walmart, que se encontraba en Toreo, en donde están las oficinas centrales aquí en la Ciudad de México, el call center fue el primero que se tuvo que aislar durante la pandemia porque estaban muy cerca un empleado del otro. Y en ese momento dijeron, bueno, a lo mejor es la oportunidad de probar con personas con discapacidad porque es instalarles un escritorio, una computadora y una diadema para que se puedan comunicar. Se dieron cuenta de que funcionaba muy bien, se dieron cuenta de que no hacían falta que vivieran en la Ciudad de México, el teléfono no tiene fronteras, entonces empezaron a tener empleados en Tijuana, en Quintana Roo, en Yucatán, pero también en Monterrey. Y hoy por hoy más del 15% del call center de Walmart es con personas con discapacidad que trabajan desde su hogar. Y lo que ellos tuvieron que hacer es equiparar educativamente a estas personas. Eran personas que, como bien decíamos, no habían podido terminar en muchos casos la preparatoria, entonces Walmart los contrataba. Ya siendo empleados de Walmart, tenían 3 meses de capacitación paga, básicamente en lo que tenían que hacer, que era call center y atención a clientes, y luego ingresaban efectivamente al trabajo. Creo que ese es un excelente ejemplo de lo que hay que impulsar en este país, que las empresas tomen un compromiso real, que las personas con discapacidad no sean solamente recepcionistas o sacafotocopias, sino que sean personas que puedan desarrollar una carrera dentro de una empresa, que la empresa invierta en capacitación, porque está comprobadísimo de que son personas absolutamente fieles al empleo, son muy agradecidos cuando consiguen un trabajo, por lo que decíamos recién, y en tercer lugar, mejora el ambiente laboral. Tener un compañero con discapacidad, está comprobado también, mejora el clima organizacional interno de cualquier compañía. La gente se vuelve más empática, la gente se vuelve más interesada y empezamos, y volviendo otra vez al nombre del libro, a visibilizar la diversidad. O sea, existe la discapacidad. Y se van a encontrar con personas con discapacidad en una tienda, se van a encontrar con personas con discapacidad en el metro, en un avión, ojalá en una escuela y ojalá cada vez en más empresas. Y aparte hay beneficios fiscales, o sea, tanto en la Ciudad de México como a nivel federal hay beneficios impositivos para aquellas personas que contraten, para aquellas empresas que contraten personas con discapacidad. Es un gana-gana. No hay pierde, o sea, no sé por qué no lo hacen ya, urgente en este momento. Será por una cantidad impresionante de prejuicios, ¿no?, que todavía Sí. rodean a las personas con discapacidad. Porque evidentemente al principio uno no quiere gastar, hoy me va a costar más trabajo recibir a Bárbara que no escucha, y qué hacemos, y cómo nos preparamos. Y les cuento otro caso que es interesantísimo. Nissan en Aguascalientes. La planta de Nissan de Aguascalientes es la planta más eficiente que tiene esta compañía japonesa en el planeta. El área de pintura de una terminal automotriz es sumamente ruidosa, el lugar donde se pintan los coches. Entonces decidieron contratar a personas con discapacidad auditiva, sordos. Entonces toda el área de pintura la manejan sordos, pero se dieron cuenta de que ellos no sabían lengua de señas, que se comunicaban de cierta manera a través de señales, pero no sabían exactamente interpretar la lengua. Los prepararon y estaban felices porque se podían comunicar entre ellos, pero dijeron, ¿qué tal con el resto de la planta? Si hay un incendio, si hay un anuncio que hacer, ¿cómo le avisamos a estos chicos? Entonces, toda la planta completa de 5.000 empleados de Nissan tomó el curso de lengua de señas mexicana. De repente, la ciudad de Aguascalientes
se dio cuenta que los negocios también tenían que aprender lengua de señas mexicanas, porque había un montón de gente con dinero que trabajaba en una planta automotriz que se quería comprar un helado, que quería ir al cine, que quería comprar ropa. Entonces, de repente Aguascalientes se convirtió en una de las ciudades más accesibles para personas sordas de todo el país, gracias a la iniciativa de una planta automotriz. Esa es inclusión. También en Oaxaca había un caso de éxito con personas con discapacidad auditiva, el que los contrató el gobierno, me parece, para todo el monitoreo de cámaras, las cámaras de seguridad. El C5, exacto, sí. Y en Monterrey también está, bueno, en la Ciudad de México también hay buena parte de la gente que controla el C5 tiene o neurodiversidad o discapacidad auditiva. Algo muy importante que estás mencionando ahorita, neurodiversidad, este concepto que es bastante nuevo, que antes no era sencillo de escribir. Para nuestro auditorio, ¿qué es las personas neurodivergentes? Las personas neurodivergentes son aquellas personas que tienen en su mayoría discapacidades invisibles, como la depresión. Mucha gente no lo sabe, pero la depresión es una discapacidad. Es la discapacidad número uno de mujeres en México. Cualquier situación, cualquier condición de vida que te impida llevar de manera normal tus actividades diarias, se considera una discapacidad. Entonces, primero es la depresión. Luego son estas otras discapacidades como puede ser síndrome de Asperger, todo lo que es el espectro autista, que es bastante amplio de autismo, personas con discapacidad intelectual, personas con síndrome de Down, este ambiente de personas que a lo mejor no son visiblemente fáciles de detectar de que tengan una discapacidad, forman parte de la neurodiversidad. Las personas con dislexia. Y esto también es interesante. LinkedIn, por ejemplo, que es una gran plataforma de búsqueda de empleo empresarial, ya ha puesto a la dislexia como como un plus, como un adjetivo positivo para las personas, porque muchas personas con dislexia tienen la enorme capacidad de reorganizar su mente de una manera diferente y son mucho más creativos. Entonces hay empresas como por ejemplo de publicidad o de creatividad que contratan a más personas con dislexia que a personas sin dislexia. Vamos a hacer una última pausa y ya volvemos con Bárbara Anderson. Ya nos comentabas, Bárbara, en bloques anteriores los avances que ha habido en esta materia en México, por ejemplo, estos incentivos fiscales para las empresas, pero hablemos de un mundo ideal, el país que tú tengas identificado que es más incluyente con las personas con discapacidad. ¿Qué es y qué es lo que hacen? Antes que nada, me encantaría contarles algo que seguramente no saben, porque para mí fue una sorpresa y siempre que lo cuento es una novedad. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una ley de derechos humanos global y que firman todos los países para ver cómo van a atender a las personas con discapacidad, fue un tratado internacional, el Tratado Internacional de Derechos Humanos más importante que dio México al mundo. La Wow. convención es mexicana. La manera en que hoy atienden a las personas con discapacidad en Japón, Noruega, Nueva Zelanda, España y, ¿qué te gusta? Finlandia, que es uno de los mejores lugares, se lo debemos a un mexicano que fue Gilberto Rincón Gallardo. Él Wow. redactó completa la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad con un enfoque bien diferente. Hasta ese momento, que fue en el 2006, la discapacidad era tomada como un tema de salud. Había que rehabilitar y sanar a las personas con discapacidad. La visión de Gilberto y que tomaron 189 países en el mundo es una cuestión de derechos humanos. No es la persona la que se tiene que acomodar al mundo, sino el mundo bajar sus barreras para recibir a todas las personas. Es un cambio brutal de pensamiento, ¿no? Y de adquisición de derechos. Entonces, la manera en que se trata en el resto del mundo, no en México, desafortunadamente, debemos esto a un mexicano como fue Gilberto. Uno de los países más avanzados es España. España, durante la guerra civil, hubo muchísima gente que quedó con discapacidad visual, que quedaron ciegos por tiros y demás. Y la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos de España, ONCE, es muy famosa porque tiene incluso una lotería, el famoso gordo de Navidad, el premio más importante lo hace la ONCE,
Ellos crearon todo un desarrollo muy potente de atención de la discapacidad, empezando por la discapacidad visual a todas las demás. Tienen un organismo que se llama SEMRI, que es muy importante, que tiene el peso político de cualquier organización independiente. Sería como el INE, ahora que están de moda, sería como el INE de la discapacidad en España. Son capaces de cerrar un aeropuerto si una persona con discapacidad no puede subir a un avión. Son capaces de cerrar una escuela si no reciben a un niño con discapacidad. Pero también están permanentemente actualizando a esa escuela para que tenga lo último y pueda atender a esa persona con discapacidad y no solamente, como recién decías tú, Kimberly, recibirlos y ya está. No, es para que esté preparado. España tiene, gracias a los premios Reina Leticia, también fondos para generar empleos para personas con discapacidad. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene el 35% de su nómina ocupada por personas con discapacidad. Y no es una cuestión de cuotas, es una cuestión de meritocracia. Hay abogados con discapacidad, hay peritos con discapacidad, hay inspectores con discapacidad. Pero empezó todo con una cuestión de cupos en un principio y luego fue cambiando hacia meritocracia. Tú recién decías que lo de los cupos a veces no es lo mejor, pero para empezar sí, porque fue la manera en que empezó, por ejemplo, la presencia de mujeres en México en la política. Si no hubiera habido en un inicio una obligación de que hubiera cuotas en Cámara de Diputados y Senadores, no tendríamos hoy uno de los países con el poder legislativo más diverso del mundo. O sea, de verdad eso es un mérito de eso. El tema es construir a partir de allí, no quedarnos solamente en que hay que cumplir con la cifra. Entonces creo que España sería un excelente ejemplo de lo que a mí me gustaría en particular que ocurriera en este país. Y bueno, es un gran orgullo lo que comentas de Gilberto Rincón Gallardo y que esto salió de México. Dinos, Bárbara, los 4 puntos que a ti te gustarían, los que México le metiera velocidad para ser más incluyente en la sociedad. Primero, me encantaría que hubiera un registro único de personas con discapacidad en el país. Hoy no lo hay. Tan así que cuando fue la pandemia no se podía saber cuántas personas con discapacidad había para vacunar en primera línea y la gente con discapacidad se tuvo que vacunar por su edad o por su apellido como el resto. Creo que un registro permite no solamente conocer, sino también saber cuáles son las discapacidades con mayor incidencia y por qué, y trabajar sobre ello, cuáles son las discapacidades por zonas geográficas y trabajar sobre ello para que los presupuestos sean más ordenados, ¿no? Hoy por hoy no sé si todo el mundo lo sabe, pero hay más personas con discapacidad en Nuevo León que en Chiapas. Pero el presupuesto es igual para los dos estados, cuando no debería ser así. Yo creo que eso es muy importante. El segundo es no solamente quedarnos con becas de pensiones de bienestar, que es un dinero que te dan, sino realmente darle un seguimiento a qué pasa con ese dinero, para qué sirve ese dinero y qué mejoras hubo con esas personas con discapacidad. Tercero, no abandonarlas. Las personas con discapacidad, la mayoría logra terminar la primaria, pero abandonan secundaria, muy poquitas llegan a prepa porque la educación es obligatoria solamente hasta secundaria, entonces no hay materiales de Conalitec. Me encantaría que sea obligatoria hasta la universidad para personas con discapacidad. Ese es el cuarto punto. Y el quinto, perdón, el tercero, el cuarto sería que esto luego se traduzca en generación de bienestar. Las personas con discapacidad son una fuente inagotable de creatividad, son una fuente inagotable de pensamiento diferente, de maneras distintas de llevar adelante una sociedad y nos los estamos olvidando, no los estamos contando, lo estamos dejando en una invisibilidad. Yo siempre digo, Kimberly, que agradezco al universo que Stephen Hawking se le haya caído el ombligo en Londres y no en Querétaro, porque si no, no nos hubiéramos enterado de nada de los agujeros negros y de física. En Londres sí descubrieron que esta persona que tenía una discapacidad física era un genio y lo acompañaron y lo cobijaron y lo ayudaron a que todo ese conocimiento realmente se volcara. Creo que eso nos falta en este país, es identificarlos, ayudarlos y nunca soltarles la mano hasta que nos den el máximo de su potencial para este país. Pero para casi nos tenemos que ir, pero para el auditorio, por ejemplo, para los padres que nos están viendo y que tienen un hijo con alguna discapacidad y que no saben qué hacer, no saben cómo llevarlo al límite de las oportunidades, ¿qué les sugerirías? Que no se den por vencido nunca, que nunca digan que nunca se queden con el primer no de una escuela que les diga que no los puede recibir. Tiene que haber alguna escuela que los reciba. Nunca sean padres de mano alzada, sean padres de denuncia. Cuando más ruido hagamos, menos invisibles van a ser esos niños, menos invisibles van a ser esos adolescentes y menos invisibles van a ser esos adultos. Necesitamos ayudarlos a que todo el mundo los vea,
porque merecen constitucionalmente lo mismo que tú, que yo y que la audiencia que nos está escuchando. Sí, es un tema básico de justicia social. Bárbara Anderson, Total. muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por este espacio. Estas cosas que tú haces, Kimberly, son las que necesitamos. Más espacio para que la gente conozca. Cuando uno más conoce, menos discrimina. Así que te agradezco de todo corazón este hermoso reportaje. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Bárbara Anderson, escritora, y les recomendamos ampliamente que compren su libro. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo miércoles.